Vamos a ver otro mito. Los plásticos biodegradables son la solución al problema de los desechos plásticos. Pues en una de esas, o sea, si ya lo prohibieron en el súper, sin tanto insisten, pues en una de esas es la solución, ¿no? Bueno, vamos a definir qué es biodegradable. La macromolécula, ¿se acuerdan que los polímeros son moléculas muy grandes? Se van a degradar por microorganismos, por bichitos. Pero para eso se necesitan elementos importantes. Se necesita cierta cantidad de agua, se necesita cierta cantidad de oxígeno, se necesita cierta cantidad de bioorganismos, el control del pH y la temperatura. O sea, si a mí me dicen, aquí tienes una botella biodegradable, y yo la tiro en el asfalto, donde no hay microorganismos, ¿se va a biodegradar? No es automático. El proceso de biodegradación requiere ciertos elementos que claramente están aquí especificados. Solo se dan bajo ciertas condiciones de temperatura, bajo ciertas condiciones de humedad. Entonces, el que sea biodegradable no implica que se va a biodegradar. Existen diferentes grados de degradación. Si yo digo, ¿qué crees que tenía una molécula de 1.000.000 y la biodegradé a 500.000? Pues es un grado de degradación. Estrictamente sí es biodegradable, pero el residuo plástico sigue ahí, ¿cierto? Entonces, puede ser que una bolsa que diga biodegradable se biodegrade en 5 años. Y como no tenemos la cultura, dentro de esos 5 años, va a terminar ahorcando a la tortuga, porque no han pasado los 5 años que necesita para su biodegradación. Ahora, hay otro término que se llama biocompostables, plásticos compostables. Esto a veces como que nos puede confundir. ¿Qué diferencia hay entre un plástico biodegradable y uno compostable? En el biodegradable, para empezar, no tenemos una regulación estricta. No hay una ley que diga, si se degrada en tanto tiempo, en tantas condiciones, ya es biodegradable. Es muy ambiguo. Y entonces, pues es muy fácil empezar a manipular ese término, ¿no? Los plásticos que son compostables, esos sí tienen una regulación. Y entonces, si se dejan en ambiente de composta, ¿saben qué es compostar? ¿Sí? Donde ponemos la tierra y los residuos orgánicos y tal. Si tenemos esas condiciones, se deben de degradar en un 90% en 6 meses. En 6 meses, o sea, tampoco es que sea instantáneo, ¿no? Y hay unas que son... hay unas plantas que simulan las condiciones de la composta, pero le agregan un poquito de mayor temperatura. En esas condiciones se puede degradar en 12 semanas. O sea, aún así no es instantáneo, ¿sale? Entonces eso es como bien importante. Es un hecho que cuando tú fabricas un plástico biodegradable vas a generar menos emisiones a la atmósfera. Por eso es más amigable con el ambiente. ¿Cuál es el problema? Es más caro. Entonces, pues si me dicen, oye, pues ¿qué te parece si compras esta cuchara que cuesta 50 centavos o esta cuchara que cuesta 50 pesos? ¿Qué nos gana? El precio, ¿no? Esta es una de las barreras por las que los bioplásticos no han podido ser integradas a la economía de los mexicanos. Los bioplásticos solamente tienen el 1% del mercado de los plásticos. O sea, incluso lo que hay no es suficiente para cubrir las demandas de los plásticos sintéticos basados en el petróleo. Ahora, vamos a hablar otro mito muy parecido. Los plásticos biodegradables, es la misma pregunta. A ver, ¿en serio necesitamos que sean biodegradables? ¿En serio? Vamos a plantear una diferencia. ¿El metal es biodegradable? No. Ustedes ven toda esa gama de imágenes de islas de metales y ¿tenemos la misma problemática de desechos de metales que de plásticos? No. Entonces, si la solución no es el biodegradable, ¿por qué no tenemos ese problema con otros materiales? Porque ya se tiene la cultura para los metales, lo recupero, no sé si han visto que, pues recoge la latita, la aplastas, vas, la vendes, ya se tiene una cultura donde se tiene un ciclo del material que se utiliza, se recupera, se recicla y se le da un tiempo de uso. Entonces lo que necesitamos trabajar con los plásticos es algo que se llama la economía circular.
Lo que tenemos que hacer es, una vez que se produce y se usan, se reciclen. No es que queramos hacer que sea biodegradable, lo que tenemos que hacer es no hacer llegar estos plásticos al ambiente. La tortuga en mitad de las Filipinas, que tiene la bolsa enredada y los popotes en la nariz, los plásticos no caminaron para allá. Llegaron ahí por alguna razón que nos gusta pensar que es culpa de alguien más. Pero quiero que se pregunten, ¿yo qué hago con una botella de plástico? O sea, de verdad, sin problema voy y la echo ahí donde está el desecho del taco de canasta. ¿Ustedes creen que si se junta el desecho de la comida con el plástico se va a poder reciclar? Pues no. Entonces, la idea es empezar a cambiar la cultura, cambiar las costumbres que tenemos para buscar una economía circular.